Vamos a trabajar con función de x. Va a ser igual a el seno de x, perdón, que va a multiplicar a el coseno de x. ¿Ya? Hasta aquí estamos, ¿verdad? Bien, un minuto más les voy a dar para que copien las leyes. Esas leyes son importantes y vamos a comenzar a tener más leyes de las que ya hemos visto. Hemos visto, recordando un poquito, hemos visto derivada normal, ¿verdad? Hemos visto derivada de un producto, hemos visto derivada de un cociente, ¿verdad? Y hoy vamos a ver derivadas trigonométricas. ¿Sí? Entonces, para entrar un poquito en contexto, tenemos que el seno, presten atención un momento, pueden ir copiando, el seno de u de x, la función derivada, la fórmula derivada me dice que es el coseno de u de x por u' de x. Estamos. Luego me dice que el coseno de u de x es igual al menos el seno de u de x por la derivada de u de x. ¿Ya? Luego la tangente de u de x me dice que es el seno al cuadrado de u de x por u' de x o u derivada de x. La cotangente, porque vamos allá a ver todas las razones trigonométricas, cotangente de u de x es igual a menos la cosecante al cuadrado de u de x por u' de x o u derivada de x. Y la secante de u de x va a ser igual a la secante de u de x por la tangente de u de x por la derivada de u de x. Y la cosecante de u de x va a ser igual a menos la cosecante de u de x por la cotangente de u de x por u' de x o u derivada de x, o la función derivada de x. ¿Estamos? Preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? Seguimos. Entonces, primero antes de empezar con el concepto de derivar derivadas trigonométricas, vamos a entender que esta expresión de aquí, ¿qué es? Antes de una razón trigonométrica tiene otra operación. ¿Cuál? Una multiplicación. Es una multiplicación. Cuando multiplicábamos teníamos esta ley, ¿verdad? Teníamos f' de x por g de x más f de x por g' de x, ¿verdad? Entonces, esta es la misma expresión que vamos a utilizar. O sea, función de x, bueno, aquí está en f, a mí me gustaría haberla puesto en z. Función de x va a ser igual a f' de x, ¿verdad? Que multiplica a g de x, ¿cierto? Y esto le sumo a ¿qué? A f' de x que multiplica a g, perdón, a f de x que multiplica a g' de x. ¿Verdad? Dado este concepto, tendríamos lo siguiente, para que ustedes tengan una idea. Primero vamos a tener que tomar f' de x aquí. Vamos a tener que tomar el sen de x y a tener que derivar el sen de x. ¿A qué es igual sen de x? O el seno de x. ¿A qué es igual el sen de x? Al coseno de u de x por u' de x. ¿Ya? Para este caso vamos a utilizar, espérame un segundo, porque estas de aquí son expresiones no compuestas. Vamos a ver solo las expresiones compuestas primero. Esta de aquí la vamos a cortar. Vamos a pegar acá. Si no nos vamos a confundir, ¿ya? Aquí vamos a poner otras leyes. Estas son las leyes que vamos a utilizar acá. Porque estas expresiones solo tienen el coseno, el seno, el tangente, el cosecante, todo solo de x. ¿Ya? Estas vamos a utilizar primero. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con seno de x. No es una expresión
compuesta, es una expresión única. Seno de X, coseno de X, tangente de X, bueno. Ahora sí. Entonces, seno de X, de nuevo, ¿a qué es derivado? Coseno de X. A coseno de X. Recordando que seno de X vendría a ser f de X, ¿verdad? Y coseno de X vendría a ser g de X. ¿Estamos? Seguimos. Coseno de X por la otra expresión que es g de X, que sería el coseno de X. Y a esto le sumamos, ¿qué cosa? ¿Qué le sumamos aquí? F de X, que sería, muy bien, que sería el seno de X, más el coseno de X. ¿Cuál sería el coseno de X? Menos seno de X. Perdón, por menos seno de X. Preguntas hasta aquí, pregunten por favor. ¿Tienen alguna duda? Pregunten. Eso de f' de X, no estoy muy seguro cómo sacó el coseno, el seno y el seno. Para eso están las leyes, Juan José. Mira acá. Ya. Un segundo. Me salí de la página, lo siento. ¿Ya? Para eso están las leyes que están aquí. Para eso están, para eso existen. ¿Ya? Me dice que la función seno de X en su derivada es igual al coseno. O sea, la derivada de seno de X es coseno de X. Entonces, como aquí me está pidiendo a mí que derive en función de la fórmula que tengo acá, que derive sen de X, la derivada de sen de X es coseno de X. Voy a ponerlo acá arriba para que no se confundan, ¿ya? Esta es la derivada función prima de X, ¿verdad? Y esta es g de X. Esta de acá es f de X. Y esta de acá es g prima de X, ¿verdad? Seguimos. Entonces, f' de X va a ser igual a coseno por coseno, ¿qué es? Coseno al cuadrado de X, ¿verdad? ¿Sí? Acá, más por menos seno por seno sería seno al cuadrado de X. Aquí no se multiplica la X porque estamos en expresiones trigonométricas. Entonces, estas de aquí son es la expresión derivada de la función que acabamos de hacer. Preguntas hasta aquí. Dicen, hay casos de que tal vez lleguen a poner en vez de la X algún número o solamente se utiliza con la letra. Puede haber muchos casos. Un ejemplo, puedo yo tener en algún momento f de X es igual a el seno al cuadrado, un ejemplo, de X menos 3. ¿Ya? O sea, puedo tener muchas cosas, pero cuando ya tenemos expresiones complejas, donde ya no solo tengo X, ahí utilizamos estas funciones de acá. Pero ahora solo vamos a utilizar estas porque solo estamos viendo seno de X o cosas básicas o cosas sencillas. ¿Me expliqué o no? Ay, Dios mío, yo digo, ¿por qué no me aparece? Es que este de aquí lo estaba utilizando para su clase de lógica. Yo decía, ¿por qué? Estoy que busco las derivadas y no las encuentro. Solo veía combinaciones, cosas así. Digo, qué raro. Y ahí me di cuenta de que no, pues el que estaba mal era yo. ¿Cómo vamos? Hoy no los veo con sueño. ¿Tienen sueño? Hoy estamos activos, dice. Dicen, pero yo no entendí. ¿Quién no entendió? En la parte de donde le pone f'x y ese sí, donde sale g de x, ese no. Ni f de x ni g de x. Esto de aquí. Ajá. Entonces usted no estuvo la semana
pasada en clase, ¿verdad? Sí. No estuvo, porque eso es de la semana pasada, ¿verdad? Le pregunto, Emily, ¿esta fórmula de qué es? Esta fórmula de aquí que estoy señalando con el cursor. Esa ahí es derivadas de producto. Es derivada de un producto. Justamente lo que vimos aquí. ¿Sí ves? Aquí está la fórmula. Cuando yo tengo dos funciones, f de x y g de x, que se están multiplicando, utilizo las fórmulas que es, primero, f' de x por g de x. O sea, la derivada de f por la función normal de g. Y f de x, que es la primera, sin derivar por la segunda derivada. Acá, volviendo a lo que estamos, tengo sen de x y coseno de x. Incluso aquí le puse para que diferencie. Que sen de x va a ser f y que coseno de x va a ser g. Entonces, siguiendo la fórmula, me dice que el primero va a ser f' de x, o sea, el coseno de x, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, g de x va a ser lo mismo, lo escribo. Función de x va a ser la misma, la escribo porque no estoy derivando, pero aquí sí estoy derivando coseno de x. Coseno de x es menos el sen de x. ¿Dónde me guío? Aquí. La función normal, ¿cuál es su derivada? La que está aquí. Simple. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. En que estoy buscando los más difíciles. Estoy jugando, no estoy buscando los más difíciles. Solo estoy buscando otro. Ya, vamos a continuar, ¿ya? ¿Alguna pregunta adicional hasta aquí? Pregunten, por favor. Si tienen alguna pregunta, pregunten. ¿No? ¿No hay preguntas? Ya, vamos a continuar entonces. Bien. Ahora, como les dije, vamos a tener expresiones así y vamos a tener expresiones así. ¿Ya? Vamos a utilizar ahora estas reglas porque la función que vamos a utilizar ya no es una función simple, de sen de x, coseno de x, no. Vamos a hacer una más compleja. Luego, debajo de cada uno de los valores, les voy a poner un par de ejercicios para que hagan como tarea en clase, ¿ya? F de x va a ser igual a la tangente de 5x al cuadrado. Se dan cuenta de que la expresión ya no es una expresión única, ya no está en x. Cuando dejo de utilizar x, cuando ya yo tengo un x, bueno, 2x, 3x, 4x cuadrado, menos 5x más 10, menos 4x más 2, cualquier cosa que sea diferente de x, utilizo las reglas de la expresión secundaria, que es la que estamos viendo aquí. No la principal, no la primera, sino esta regla. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, aquí yo tengo solo una expresión. Tengo tangente de 5x al cuadrado. No tengo un producto ni un cociente. Solo tengo que aplicar la ley. Entonces, f' de x va a ser igual. Aquí es igual ¿cuál es la regla de la tangente, Nicole, por favor? Al cuadrado Ya, ¿qué es de sec? x. ¿Qué es sec? No sé, Es secante. Secante. ¿Ya? Secante al cuadrado de u de secante x. al cuadrado de u de x por u de x también. Muy bien.
Cuando trabajemos aquí en esto, vamos a hacer la siguiente expresión para que ustedes tengan una idea, ¿ya? Cuando trabajemos así, podemos tener f de x, que es lo normal, o podríamos tener y de x, perdón, y. Ya les enseñé, ¿verdad? Aquí les voy a enseñar algo nuevo que no hemos visto y que cuando integremos se va a utilizar. Derivada de y, así van a colocar, con respecto a la derivada de x. Así la van a colocar. ¿Estamos? Y esto de aquí, la regla, la voy a escribir acá para que ustedes la vean y no me van a decir, profe, ¿dónde sacó esa regla? ¿Qué vamos a hacer? El mundo se va a acabar, ¿verdad? No. Me dice que la tangente de u de x, ¿verdad? Va a ser igual a la secante al cuadrado de u de x, ¿verdad? Por u' de x. Tomando como referencia que u de x es la expresión que acompaña a la tangente. Dicho esto, la derivada de y en relación a la derivada de x va a ser igual a lo siguiente. A la secante al cuadrado de u de x. ¿Cuánto vale u de x? Vale 5x al cuadrado, ¿verdad? Por u' de x. ¿U qué es? U es esto. Esto es u de x. Entonces, si yo les pido a ustedes que deriven u de x, ¿cuánto es? La derivada de 5x al cuadrado. 10x. 10x. Y esta derivada. ¿Preguntas? Incluso aquí, si ustedes quieren, se podría dar el caso. Recuerden que 10 de x es un número, podríamos incluso ponerlo así si quisiéramos, ordenándolo, ¿no? 10x por la secante al cuadrado de 5x al cuadrado. Sí, podríamos utilizar cualquiera de las dos expresiones. La que más les convenga en el momento. Recuerden que, no sé si ustedes ya entendieron, que en matemáticas de hoy en adelante hablamos de conveniencias. De conveniencias. Yo fui, no sé si, bueno, los que han estado conmigo en estos días, les enseñé a hacer, cuando no les enseñé, les recordé cómo se hacía o cómo se solucionaba un sistema de ecuaciones por determinantes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque llegamos a la deducción de que es la mejor forma de resolver un sistema 3×3. Cuando es raro, ¿verdad? Los que estuvieron ahí saben que sí. Entonces, las matemáticas de hoy en adelante ya no son lo que yo les enseño. Son lo que más les conviene. O sea, yo puedo estar haciendo un ejercicio, explicándoles un ejercicio fácil, con todas las leyes y todo, y ¡trac! Les lanzan uno, digamos, en la universidad, donde no esté yo. Y ustedes tienen que aplicar lo que aprendió, no lo que yo le enseñé. ¿Me entienden? O sea, tienen que aplicar lo que han aprendido, no las leyes que yo les estoy enseñando. Porque las leyes, puede ser que utilice un día una, otro día otra, o sea, no se sabe. Ahora, estamos en el punto de las matemáticas, donde hay que saber matemáticas, porque cualquier ejercicio es incierto, o sea, uno no sabe cuál le toca, cuál le puede llegar, y cómo lo va a resolver. Y bueno, un poco de cosas más. Preguntas hasta aquí, pregunten por favor. ¿No? Vamos a hacer otro, pero vamos a hacer otro. Perdón. Estoy enfermo, desde ese día que me mojé. Estoy enfermo. A ver. Vamos a trabajar con uno, pero acá.
Ya. Vamos. Ya. 2. Vamos a trabajar con la función f de x va a ser igual a la cotangente. Sí, creo que con tangente puede ser. Cotangente de x sobre x. Resuelvan, por favor. Un minuto rapidito, a ver, vamos. De ahí les voy a poner otro, más difícil todavía. Traten de no faltar a las clases de mate. Si se dan cuenta, ¿verdad? Que ya no es como faltar, ya después me igualo. No he revisado si enviaron, han enviado o no han enviado ya. ¿Qué le pasó a mi televisor? Me asusté. Es la interfaz. Revisen su interfaz de... Sí, es la interfaz. Es Runachai. Miren Runachai y miren si no les aparece dos puntitos en medio. Abran Runachai. Les aparece dos puntitos como casi al final de la pantalla. ¿Segura? ¿Qué es entonces? Porque si pongo aquí... A ver. Ya sé. Ay. Ya me van a hacer dar coraje. Ya, me van a hacer dar coraje. ¿Quién les dijo que escriban en la pantalla? ¿Quién? ¿Quién fue? O me dicen quién fue o les bajo punto a todos. ¿Qué cosa le hice? ¿Escribieron en la No pantalla? me ha aparecido nada. Ah, No hubiera aparecido en las pantallas de todos, no ha aparecido o sea nada. que lo que yo borré es que yo no estoy compartiendo ahorita. Recién voy a compartir ahorita. Yo tampoco no vi nada, dice. Claro, pues Yo no estaba tampoco. compartiendo. Uno de ustedes escribió 2 puntos en la pizarra. No me van a decir que no. Miéntanle a cualquiera, menos a mí. Ya saben. Ahora sí estaba compartido. No aparecía nada. No, sí, dicen, estaba Sí, es que compartido la miren, pantalla. ahorita, escuchen, ahorita voy a poner aquí que todos tienen 10. Ya, así. ¿Están viendo lo que yo estoy poniendo? No. Ahora sí, ¿verdad? Porque yo puedo compartir y dejarles de compartir. Ahí siguen viendo lo que les dejé viendo. Pero yo puedo eliminar eso y salirme. Miren, ahí sigue el 10, ¿verdad? Ahí desapareció. Ya no estarán rayando la pantalla. Yo digo, ¿qué pasa? Se dañó mi monitor, dije, se pixelió. Y no, Dice, dígame. me salió code 2x por CSX4 y abajo likes. No está aplicando, Sí, a mí no me está, quedó no está aplicando, roto. escuchen por favor. No están aplicando las leyes. No están aplicando las leyes.
¿Qué pasó, Samuel? ¿Qué no entregó? Ah, dicen, pensé que era hasta las 8 de la noche. No, esta era hasta las 8. Dicen, yo no le pude enviar el video porque no se me prendía la luz, pero sí me cogía corriente en el multímetro. Pero tenía que enviar algo. Sí le envié fotos, pero videos no pude porque el teléfono no me sabe dejar rápido y se prende la compu. Bien. Sí, a mí me dio como fx igual a menos CSC, no me acuerdo el nombre, 2x2 menos cot x sobre x2. Ya, no me hablen con code, no me hablen con eso. Apréndanse los nombres. ¿Sí? Porque en code es cotangente. ¿Ya? Y CSK es cosecante. ¿Ya? Bueno, primero, antes de empezar, presten atención acá. Yo tengo f' de x es igual a ¿qué? Para que estén pilas, ¿no? A f' de x por g de x menos f de x por g' de x. Y todo esto ¿sobre qué? Sobre Gx sobre 2. g de x al cuadrado. Esta es la regla que teníamos que utilizar antes de cualquier cosa. En este caso tendríamos lo siguiente. La parte superior de esta expresión, o sea, cotangente de x, va a ser igual a ¿qué? A f de x. Y la parte inferior, en este caso, x, va a ser g de x. Siguiendo con la regla o con la norma, tendríamos que f' de x va a ser igual a ¿qué? A f' de x. El cotangente es igual a menos el cosecante al cuadrado de ¿qué? De x, ¿verdad? Esa es la regla. El cotangente, la derivada de cotangente. Por x. Aquí hay que tomar en consideración algo. Ya vamos a analizarlo. Ya vamos a analizar. Luego, nosotros tenemos que restarle el valor de f de x, que sería el cotangente de x, por g' de x. La derivada de x es 1. Esto sería cotangente por 1, ¿verdad? Todo esto sobre el valor de g al cuadrado, que sería x al cuadrado, para no hacernos mucho lío. Ahora, algo que quiero que quede muy claro, y no estoy bromeando, ¿ya? Tenemos que entender algo. Si yo les digo aquí, chicos, menos cosecante al cuadrado de x por x, ¿cuánto es? ¿Qué harían ustedes? Lo primero que me harían es multiplicarme x por x, ¿verdad? Pero no, la x, esta x de aquí es externa a la x que está en la función trigonométrica. No se puede hacer eso. Esas dos x no las puedo mezclar y no las voy a mezclar porque son diferentes. Entonces, bajo este principio tendríamos que función de x va a ser igual a menos, voy a poner menos la x primero, menos x, ¿verdad? Por el cosecante al cuadrado de x, así lo puedo poner, o la puedo eliminar como ustedes deseen. Yo la voy a dejar sin nada, así. ¿Ya? Menos el cotangente de x por 1 es cotangente de x sobre x al cuadrado. ¿Por qué no puedo hacer lo que les acabo de decir? Los voy a retirar, siguen así. Les voy a dar un segundo para que prendan la cámara.
1. Brian, su cámara. Ay, Listen, disculpa, no me di cuenta. No me apague la cámara, por favor. Les decía, ¿por qué no puedo hacer esto? Vamos a poner un ejemplo básico, ¿ya? Ah, me olvidaba. Dice, voy a ver mi cargador de la compu, por favor, que se me apague, está en 2. Ya. Su calculadora tenemos que resetearla, ya no va a estar en grados. Van a hacer lo siguiente, se van a ir a mod, ¿ya? En mod, antes les aparecía 3 números, ¿verdad? Uno dice DEG, otro dice RAD y otro dice GRA. ¿Ya? O les debe aparecer una lista. Van a ubicarse donde dice RAD. ¿Sí? Si no, no les va a quedar nunca. Bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí para que entiendan esto. Un poquito, ¿ya? Es un ejemplo, no es parte del tema. Digamos que yo tengo, así, tengo seno de X por X, ¿verdad? Así como teníamos aquí, pero algo parecido. Vamos a decir que el seno es 13. Entonces usted tendría, si usted lo multiplica, tendría seno de X al cuadrado, ¿verdad?